Bienvenidos a nuestro programa Tijuana Sports, que este día llevaremos a cabo la presentación de los protagonistas consagrados por el año 2025. Unidos por el Fútbol AC, da a conocer públicamente a protagonistas del fútbol que entregan parte de su vida y ser parte de él como jugador, patrocinador, director técnico, entrenador, árbitro y a todos los que aportan su tiempo para colaborar en el desarrollo del mismo. Futbolistas consagrados 2025 han demostrado a través de su historial deportivo haber tenido una disciplina ejemplar para poder haber obtenido logros significativos, razón por la cual, Unidos por el Fútbol AC, le reconoce sus méritos para ser consagrados. A continuación, Unidos por el Fútbol AC, consagrados 2025. Raúl Gómez Ramírez, conocido como el Papiro, identificado por portar el número 16 y ejercer el liderazgo como capitán. Nació en Tijuana el 22 de julio de 1951. Inició su trayectoria deportiva a los 10 años en la colonia Hidalgo, dentro de la Liga El Soler, y continuó su formación en el Romero Manso del Puente México. En 1969 participó en el Nacional de Monterrey, donde obtuvo un subcampeonato. El abrazo que nunca olvidó. Tenía 18 años cuando perdimos 2-1 en un juego transmitido por radio. No pude contener las lágrimas. El árbitro Arturo Yamazaki se acercó, me abrazó y me dijo: jugaron excelente. Yo, con el dolor de la derrota, solo pude responderle de que no servía si habíamos perdido. Mi récord de 19 tiros perfectos. En una final llena de tensión entre Iste y Carta Blanca, en categoría 50 años, Rubén Custer Díaz metió 19 de 20 tiros. Yo igualé esa marca con 19 anotados sin fallar y le di el triunfo a Carta Blanca. Hasta hoy sigo convencido de que nadie ha roto ese récord. Me retiré con humildad y con mi grito de siempre: turum, turum, se está hundiendo el barco. Raúl Gómez Ramírez. Carlos Chencho Calderón, originario de Tijuana, Baja California. Actualmente compite y coordina equipos en la categoría de 60 años y mayores. Su filosofía se resume en una idea clara: somos un club, somos un equipo. Acérquense, dialoguemos y lo hacemos realidad. Desde sus inicios en el Club Deportivo Francisco Villa, el deporte fue más que competencia. Se convirtió en una escuela de carácter, disciplina y pertenencia, marcando su camino como jugador, entrenador y formador dentro de la comunidad deportiva. De la esquina al campo, ante un grupo de jóvenes que se reunían sin rumbo en la esquina de la colonia, Carlos no solo nos invitó a jugar, sino que formó un equipo enseñándoles disciplina y valores. De ese grupo surgieron jugadores comprometidos y orgullosos de representar a su comunidad. Salvar al club de la extinción después de un periodo en silencio tras la pérdida de figuras fundacionales, Carlos lideró la reorganización del Deportivo Francisco Villa, consolidando un proyecto deportivo que hoy continúa activo y vibrante, con equipos tanto femeniles como varoniles en diversas categorías. José Rogelio Carrillo Cervantes. Rogelio, el Mono Carrillo, es referente del fútbol tijuanense, figura del histórico Jalisco, 1984-1988, donde conquistó Liga, Copa y 3 campeón de campeones. Con más de 2 décadas de trayectoria en diversos clubes locales, fue reconocido como portero menos goleado y hoy continúa activo en la categoría 60 años, representando a Tijuana en giras nacionales. Su mensaje a las nuevas generaciones es la disciplina y el carácter. Se construyen todos los días, dentro y fuera de la cancha.
El portero que también goleaba. Comenzó como portero en Carta Blanca, pero su velocidad y ligereza lo llevaron a alternar como delantero y defensa. Se convirtió en un jugador completo, capaz de cambiar de posición sin perder rendimiento. 3 goles en 8 jornadas. En una temporada con Tránsito Unión, solo recibió 3 goles en 8 partidos, lo que lo derivó en un reconocimiento como uno de los porteros más sólidos de la categoría. Rogelio asegura que el mérito siempre es el equipo. José Rogelio Carrillo Cervantes. Victorino Dolores Rodríguez, referente del deporte tijuanense por más de 5 décadas. Inició en el Romero Manso y en los años 80 fundó el histórico Vidriera Vica, logrando el ascenso a primera fuerza. En los 90 destacó en el voleibol como patrocinador y director técnico de la selección de Baja California con sus campeonatos nacionales. Desde 2009 ha fortalecido el deporte veterano y desde 2020 preserva la memoria de la deportiva local con Deportivo Tijuana. Su filosofía, con corazón y unidad, se puede llegar lejos. Fútbol abajo del puente. Mi reseña es esta. Yo empecé aquí en los campos de Romero Manso, donde estaban abajo del puente, en los años 80-81. Empecé el equipo de Vidriera Vica, en los campos de afuera, en el Romero Manso, que eran de pura tierra. Muchos jugadores de ahí empezar siguen jugando fútbol en los mismos campos. Eran otros tiempos, llenos de tierra, pero felices. Después de 15 años, un nacional. Tuve la oportunidad de armar una selección de jugadores de Tijuana. Un grupo muy unido, muchos de ellos aún juegan en las categorías de 40. Fuimos a Ensenada a competir y nos ganamos el pase para que una selección de Tijuana participara en el nacional por primera vez en 15 años. Victorino Dolores Rodríguez. Pedro y Samuel Mejía Chaparro. Pedro y Samuel Mejía son referentes del fútbol amateur en Tijuana. Desde 1972 con el Club Toluca de la Mesa. Fueron pieza clave en sus distintas etapas, impulsando ascensos, campeonatos y representaciones regionales. Su liderazgo consolidó al equipo como protagonista constante del fútbol local por varias décadas. El origen rojo. En 1962, cuando el equipo se formó con taqueros y trabajadores locales, el nombre Toluca se eligió porque no existía otro club con ese nombre en la ciudad. Al asumir Pedro la dirección en 1975, decidió mantenerlo por el cariño que habían generado hacia esos colores. Desde entonces, en Tijuana se sabe que el Toluca son los Mejía. 3 generaciones en una cancha. Una de las fotos históricas muestra 4 hermanos, Mejía jugando juntos. Pedro en la portería, Simón, José Luis y el joven Samuel alternando entre la juvenil y la primera fuerza. Esa alineación simbolizó décadas de unidad, pasión familiar y una continuidad que hoy sigue viva. Muchos de aquellos jugadores aún comparten cancha. Pedro y Samuel Mejía Chaparro. Gerardo Lalo Arellano Hernández. Gerardo Lalo Arellano Hernández nació en Purépero, Michoacán, y llegó a Tijuana en 1951. En la colonia del Río encontró en el fútbol un sentido de identidad y comunidad. Fundador del Club Guadalupe Victoria, dedicó casi 6 décadas como jugador, formador, director técnico y dirigente, dejando un legado de organización, valores y compromiso en todas las categorías del club. Uno de los recuerdos más vivos es el campeonato invicto del Victoria, conseguido por una generación que él mismo formó desde la infancia. La celebración esperó hasta su llegada, un gesto sencillo, pero poderoso que reflejó el respeto y el cariño de toda una comunidad. De origen humilde y con un legado construido paso a paso, Lalo Arellano encarna la esencia del fútbol popular
tijuanense. Un deporte forjado con esfuerzo, familia y un amor profundo por el barrio. Gerardo Lalo Arellano Hernández. Javier Martínez Corona. Nacido en Tenamatlán, Jalisco, y forjado en una familia de trabajo y disciplina. Javier Martínez Corona encontró en el fútbol su vocación desde la infancia. Llegó a Tijuana en 1979, donde fue campeón como jugador y entrenador, y más tarde dedicó una década al Inter de Tijuana como masajista profesional. En el fútbol no solo compitió, sanó, formó y construyó su vida a través del servicio. Formado en el Atlas, aprendió anatomía desde la práctica, desarrollando un método propio que lo llevó a atender a sus futbolistas profesionales, selecciones femeniles y amateur, además de representar a Tijuana en competencias nacionales e internacionales en Argentina y Uruguay, de donde regresó campeón. Durante más de 4 décadas, en el Romero Manso, Javier, conocido por todos como el Viejo, ha atendido a generaciones de deportistas y familias, convencido de que el conocimiento solo vale cuando se comparte. Levantar el deporte es lo mejor que se puede hacer. Javier Martínez Corona. Erasmo Calvillo Romero. Nacido en Tijuana el 14 de julio de 1962, Erasmo Calvillo Romero ha dedicado más de 50 años al fútbol. Inició a los 8 años con Tapiceros y formó parte de equipos emblemáticos como Directivos, Libertad, Babies, Scorpions, siendo protagonista del primer partido en el Estadio Jesús Romero Manso. Hace 23 años fundó el Club Ascons, proyecto que ha crecido desde categorías infantiles hasta veteranos de 60 años, formando campeones y personas. De sus filas surgieron profesionistas y jugadores con procesos en clubes como Monterrey y Dorados de Sinaloa. Expresidente de la Liga Albarroja de Tijuana. Erasmo ha enfrentado selecciones y equipos profesionales defendiendo siempre la calidad del fútbol tijuanense. Hoy sigue activo, convencido de que el deporte es salud y comunidad y futuro. La diversión da salud y el deporte nos quita preocupaciones. Erasmo Calvillo Romero. Ángel Pérez Gumora. Nacido en el Distrito Federal en 1964. Ángel Pérez Gumora inició en el fútbol desde la infancia y se formó en estructuras como Atlante y Cruz Azul. Debutó profesionalmente a los 17 años y continuó su carrera en la segunda división, estableciéndose posteriormente en Tijuana con el Inter de Tijuana. Tras el profesionalismo, fue campeón en múltiples categorías del fútbol amateur y dedicó más de 25 años a la formación de niños y jóvenes, dejando un legado basado en constancia, disciplina y valores. La final que marcó su carácter. Entre los 14 y 15 años, disputó una final juvenil Atlante contra América en las canchas de Coapa. Más allá del resultado, ese partido le dejó una lección imborrable. En el fútbol formativo, ganarle al América no era solo un objetivo, era una obligación. Ahí entendió que la competencia real empieza cuando el nombre del rival impone respeto. La camiseta que valía menos que el compañerismo. En un partido con la selección de California, Ángel se quitó su propia playera para prestársela a un compañero que no quería salir a la foto por no tener uniforme. Para él, la camiseta era lo de menos. El fútbol siempre fue primero equipo, después individuo. Ángel Pérez Gumora. Manuel Félix Lubrani. Soy de Rosario, República Argentina. A los 10 años empecé a jugar fútbol en campeonatos de niños. Hice mis fuerzas básicas en el Club Rosario Central. Saliendo de Rosario me fui a Chacaritas, después a San Miguel de Tucumán, cuando las provincias no jugaban contra los equipos de Buenos Aires. Rosario, una ciudad que no perdona colores,
Félix recuerda que en su juventud era impensable que un jugador de Rosario Central fichara por Newell's Old Boys. No era una cuestión deportiva, sino social. Cambiar de camiseta significaba no poder salir a la calle. Para él, esa rivalidad representaba el sentido de pertenencia y la entidad que hoy se ha ido perdiendo. La oportunidad no espera. En el fútbol argentino de su época, una lesión de semanas bastaba para perder el lugar. El que entraba se quedaba. Esa competencia extrema le enseñó que el talento debía ir acompañado de constancia y carácter, porque nadie regala minutos ni segundos a oportunidades. Mi vida siempre fue el fútbol. Manuel Félix Lugrani. Samuel Carrillo Alcázar. Nacido en 1968 en Zamora, Michoacán, Samuel Carrillo Alcázar, más conocido como el Chino, inició en el fútbol a los 8 años y destacó por su habilidad por ambas bandas y su remate con ambos perfiles. Tras jugar en León, Guadalajara y Mazatlán, llegó a Tijuana en 1967, donde construyó un legado con equipos históricos, logrando ascensos y campeonatos. A los 87 años continúa activo como ejemplo de disciplina, longevidad y amor por el fútbol. El extremo que hacía sencillo el gol, Samuel recuerda que su función como extremo no siempre era anotar, sino poner la pelota exacta con un compañero de casi 2 metros de estatura. Cada centro suyo terminaba en gol de cabeza. Para él, asistir también era una forma de anotar. Una filosofía de vida que explica por qué a los 87 años el Chino sigue siendo sinónimo de constancia, salud y pasión auténtica por el deporte. Mientras el cuerpo responda, el fútbol se sigue jugando y sigo jugando. Samuel Carrillo Alcázar. Leticia Ramírez Estrada. Nacida en Durango en 1971, Leticia Ramírez Estrada llegó a Tijuana a los 17 años, donde construyó un legado en el deporte adaptado a partir de la experiencia con su hijo, atleta con síndrome de Down. Desde 2004 es pieza clave del Club Tigres y actualmente funge como presidenta del club y directora voluntaria de Special Olympics México en Baja California. Bajo su liderazgo, más de 60 atletas han sido formados e incluidos, representando a México en competencias nacionales e internacionales y consolidando un modelo deportivo basado en inclusión, voluntariado y desarrollo humano. Tocar puertas cuando no existen espacios. Ante la falta de atención especializada para personas con discapacidad, Leticia buscó incansablemente alternativas, tocando puertas hasta encontrar y fortalecer espacios donde el deporte se convierte en una herramienta de desarrollo, socialización y dignidad. El cambio que se ve en los atletas. Leticia ha sido testigo de cómo jóvenes que llegan con dificultad de integración y conducta, con el tiempo se transforman en atletas seguros, sociales y felices, confirmando que el deporte no solo es forma cuerpos, sino vidas. Leticia Ramírez Estrada. José Luis Cárdenas Martínez. Nacido en Uruapan, Michoacán, José Luis Cárdenas Martínez inició en el fútbol a los 12 años y ha jugado como lateral derecho durante más de 5 décadas. Llegó a Tijuana en 1997, donde consolidó su trayectoria combinando trabajo, familia y deporte. Referente del club internacional y parte del histórico Bacali, es ejemplo de entrega, lealtad y constancia en el fútbol amateur tijuanense. El equipo antes que él, el resultado. Cuando Internacional atravesaba torneos sin triunfos, José Luis permaneció firme, ayudando a transformar la mentalidad del grupo hasta convertirlo en un equipo competitivo y unido, demostrando que el éxito comienza en la cohesión humana. Apoyar antes de jugar. Antes de integrarse como jugador, apoyó a su equipo cuando algunos compañeros ni siquiera podían costear el transporte, reflejando su convicción de que el fútbol también es solidaridad.
Más que un equipo, somos una familia. José Luis Cárdenas Martínez. Román Reynoso Cervantes. Nacido en Guadalajara en 1962 y tijuanense desde la infancia, Román Reynoso Cervantes es una figura integral del fútbol amateur de Tijuana. Zurdo y mediocampista de gran visión. Fue campeón goleador, multicampeón y seleccionado de Tijuana y Baja California, defendiendo equipos históricos y compitiendo a nivel internacional con San Diego Sockers. Como entrenador y formador representó a México en el Mundial Juvenil de Japón 1999, donde obtuvo el trofeo Fair Play, consolidando un legado de talento, liderazgo y valores. Campeón desde la adolescencia. A los 14 años ya competía y ganaba campeonatos en primera fuerza, rompiendo esquemas, generaciones y consolidándose como un referente temprano. Final con carácter. En una final ante el San Pedro marcó 2 goles decisivos, incluido uno de larga distancia, para consagrarse campeón y cerrar una rivalidad con autoridad deportiva. El fútbol se juega con talento, pero se honra con valores. Román Reynoso Cervantes. Miguel Medrano Valero. Nacido en Tijuana, Miguel Medrano Valero es uno de los porteros más representativos del fútbol amateur tijuanense. Formado en la colonia Río, inició desde la infancia bajo los 3 postes y fue seleccionado de Tijuana y Baja California, además de competir en primera fuerza y tercera división en los años 80. Defendió equipos históricos, obtuvo campeonatos y reconocimientos como portero menos goleado. Y tras una larga pausa por lesión, regresó a las canchas como símbolo de perseverancia y amor por el fútbol. Elegido tras una derrota. Tras perder 7-0 ante el Tecnológico, fue invitado a la selección de Tijuana por haber detenido más de 20 disparos, demostrando que el valor del portero no siempre se mide en el marcador. El vuelo imposible. En un partido ante un equipo profesional, realizó una tajada aérea desde fuera del área, quitando el balón de la cabeza a un delantero en solitario, en una jugada que quedó como leyenda entre quienes la presenciaron. La portería no es un lugar, es una responsabilidad. Miguel Medrano Valero. Guillermo Ballesteros Rojas, el Palomo. Nacido en Guadalajara en 1935 y avecindado en Tijuana desde 1945, Guillermo Ballesteros Rojas, Palomo, inició en el deporte a los 10 años y se convirtió en figura histórica del Club San Lorenzo, al que ha dedicado más de 7 décadas como jugador, técnico y delegado. Bajo su liderazgo, el club logró campeonatos y una permanencia ejemplar en el fútbol tijuanense. Paralelamente, destacó en el béisbol amateur, representando a Tijuana a nivel estatal y nacional. Hoy continúa activo como dirigente, siendo referente de constancia y vocación deportiva. Un equipo que nunca soltó. Tras el fallecimiento del fundador Armando Vidrio, asumió la responsabilidad de mantener vivo el San Lorenzo, compromiso que ha sostenido por más de una década, evitando su desaparición y fortaleciendo su identidad. Más allá de la cancha, integró selecciones de Tijuana en torneos nacionales, participando incluso lesionado, demostrando que su compromiso con el equipo siempre estuvo por encima de lo personal. Mientras pueda caminar, el deporte seguirá conmigo. Guillermo Ballesteros Rojas, el Palomo. José Manuel y Francisco Javier Zaragoza Urquiza, nacidos en la Ciudad de México. José Manuel Zaragoza Urquiza, La Chiquita, y Francisco Javier Jaiba Zaragoza llegaron a Tijuana en 1985, formados en la Ciudad de Deportes y en las Fuerzas Infantiles de Pumas, UNAM. Ambos son pilares históricos del Club UABC. La Chiquita se consolidó como lateral por ambas bandas, destacando por su constancia y compromiso colectivo. Con más de 4 décadas en activo, es símbolo de lealtad, identidad universitaria y vocación de equipo.
Jaiba ha defendido la camiseta universitaria por más de 4 décadas, logrando campeonatos y asumiendo responsabilidades organizativas que aseguran la continuidad del equipo. Reconocido por su carácter y liderazgo, dejó un legado basado en entidad, unidad y cultura de grupo. La camiseta que no se cambia. A lo largo de más de 4 décadas, José Manuel La Chiquita Zaragoza y Francisco Javier Jaiba Zaragoza rechazaron jugar para otros equipos, aun cuando tuvieron invitaciones constantes. Para ambos, la UABC no era una opción más, sino un compromiso de por vida. Su lealtad convirtió a la camiseta universitaria en un símbolo de identidad, no de conveniencia. Hermanos dentro y fuera de la cancha. En partidos decisivos, cuando el equipo perdía orden o ánimo, bastaba una mirada entre ellos para reorganizarse líneas y levantar al grupo. Uno hablaba poco y ordenaba desde atrás. El otro empujaba desde su carácter y la voz, demostrando que el liderazgo no siempre necesita un gafete, sino confianza mutua. Ganar no era lo único. Tras campeonatos importantes, eran los primeros en convocar al vestidor completo para agradecer al utilero, al delegado y a quienes no jugaron. Para los Zaragoza, la victoria sin respeto no tenía valor, y esa cultura terminó por definir la forma de competir del equipo. Un buen equipo gana partidos, un buen grupo deja historia. Los perros de la UABC. Joaquín Zaragoza, que descanse en paz. Víctor Zaragoza, que descanse en paz. Jesús Zaragoza, Juan Pablo Zaragoza, José Manuel Zaragoza y Javier Zaragoza. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Feliz año nuevo a todos. Abrazos y bendiciones. Síganos en Canal 73, nuestra casa, Facebook Tijuana Sports TV, YouTube Tijuana Sport. Gracias.